Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos a 25 de febrero de 2024 y les doy la bienvenida a un capítulo más de DocMoc en su podcast médico. Y el día de hoy tenemos un capítulo bastante especial. Siempre digo que son especiales, pero es que este sí es bastante especial porque, bueno, vamos a tener aquí una pequeña charla con la doctora Alejandra San Juan, quien ella es médica, perdón, y además es licenciada en Derecho. Y vamos a hablar un poco, o un mucho, dependiendo de cómo se extienda esto, de una ley que va con relación a la objeción de conciencia en salud. Muchos de ustedes a lo mejor no saben qué es eso, o algunos sí, o si lo saben, a lo mejor hay algunos huecos que llenar para poder, obviamente, llenar esas dudas que probablemente tengan. Hoy va a ser un día de hablar de un poquito de leyes, un poquito de medicina, y obviamente pues tuve la intención de hacerlo lo mejor que se pueda y lo más informativo posible y lo más certero posible, y qué mejor que con una persona que sea médico y al mismo tiempo abogado. Entonces, les presento a la doctora Alejandra San Juan. Ella tengo la dicha de decir que es mi amiga, mi compañera, y mi ex compañera de trabajo también. Y bueno, ella está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, doctora? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que pues todos se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también pues tengo el gusto justo de conocerte a ti, pues también de adjudicarme este término pues de tu amistad y pues también como bien lo mencionaste, pues hemos trabajado juntos, hemos colaborado juntos ya en algunas ocasiones. Entonces pues para mí un verdadero pues gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctora. Y dinos nada más un poquito, porque tienes un currículum bastante impresionante. Nada más un poquito no me equivoqué, eres médico cirujano, tienes según yo, una maestría en medicina forense, tengo entendido, y además eres abogada. Entonces, qué mejor que para este tipo de temas que tienen que ver con salud y lo legal que una persona sea médico y abogado. O sea, es impresionante esto. Dime. Sí, muchas gracias. Pues sí, como bien lo mencionas, pues bueno, tengo la formación como médica cirujana y partera. Aparte tengo pues la maestría en medicina forense, también estudié un doctorado en ciencias forenses y pues bueno, a la par ya derivado de todos estos temas médico-legales, pues surgió el interés por estudiar la licenciatura en Derecho, la cual pues también ya concluí. Entonces pues bueno, también pues soy abogada como bien señalas y bueno, a la par también obviamente de toda la formación y aparte de esta formación académica y aparte del expertise en cuanto al área laboral, pues bueno, sí hemos visto varios casos justo de temas médico-legales, entre ellos pues casos de responsabilidades profesionales médicas, que va mucho de la mano de este tipo de temas y de lo que vamos a platicar hoy. Y pues bueno, obviamente tanto este tema, pues también en que parte tiene como muchas vertientes, ¿no? Esta parte de la gestión de conciencia, porque lo podemos ver desde el aspecto jurídico, desde el aspecto médico, desde el aspecto ético, inclusive moral, etcétera, ¿no? Entonces, pues afortunadamente también hemos tenido pues la experiencia y la fortuna pues de trabajar en este tipo de casos. Pues qué bueno, porque sí necesitamos mucho la verdad, la explicación, y ahí me surgió mucho la inquietud, precisamente porque, bueno, en redes sociales a veces se hace un poquito muy amarillista ciertas noticias por parte de algunos medios de comunicación. Obviamente hay distintas opiniones, que, bueno, que obviamente nosotros podemos interpretar la nuestra, pero siempre y cuando nosotros podamos entender exactamente o interpretar la ley desde su raíz, ¿no? Ahora, ya entrando en tema, la objeción de conciencia. Vamos a entrar primero a la definición, tú nos dirás qué es la objeción de conciencia, y después vamos a ver un pequeño video, o escuchar en este caso para ustedes, de más o menos qué es una de las opiniones que se dan de manera externa y que obviamente no sé, digo, obviamente desconozco si la persona que vamos a escuchar tenga muy claro, muy claro qué es esto y cómo se está llevando a cabo actualmente en la ley mexicana. Entonces, Ale, ¿nos puedes decir exactamente qué es la objeción de conciencia, por favor?
Creo que sí, mira, la objeción de conciencia de manera general la podemos definir como la negativa que va a tener una persona, que prácticamente tiene cualquier persona, de realizar algún acto o de proporcionar algún servicio, y esto lo va a invocar por motivos ya sea morales, por motivos éticos o por motivos religiosos. Algunos autores o algunas definiciones inclusive han señalado que prácticamente es como un enfrentamiento que tiene la persona con sus propias creencias o principios contra el deber legal o un deber normativo de hacerlo, ¿no? De hacer algo. Ya meramente en cuanto al aspecto médico, o sea, relacionándolo ya a esta parte de objeción de conciencia médica, pues prácticamente lo podemos definir como la negativa que va a tener los profesionales en el ámbito de la salud, especialmente inclusive la ley lo menciona como médico, como personal de médico y personal de enfermería, de realizar algún acto o proporcionar un servicio, justo invocando los motivos que ya mencionamos. Entonces, pero sí es importante hacer la aclaración que la objeción de conciencia, pues prácticamente no nada más se va a enfocar a la parte médica, o sea, la objeción de conciencia prácticamente la podemos enfocar desde diferentes vertientes y desde diferentes temas, ¿no? Un ejemplo muy rápido de una objeción de conciencia que no va relacionada a la parte médica, por ejemplo, sería el que una persona o un estudiante, por ejemplo, no quiera acudir a alguna sesión, por ejemplo, de un colegio católico por motivos religiosos, ¿no? Entonces ahí, Claro. por ejemplo, es un deber que a lo mejor se está adjudicando el hecho de estudiar en esa institución, pero él, obedeciendo su objeción de conciencia y teniendo derecho a esta objeción de conciencia por motivos religiosos, decide no hacerlo, es decir, decide no cumplir con este deber o no cumplir con esta labor. Entonces, ese es como un ejemplo muy, muy general para que lo entiendan un poquito mejor. Y bueno, ya enfocada en cuanto a la parte médica, pues sería ya prácticamente en cuanto al personal de salud. Ok, perfecto. Entonces queda claro que es una definición que no es exclusivo del área médica, del área de la salud, sino también, pero obviamente existe en el área de la salud y es obviamente donde nos vamos a enfocar. Ahora, ahorita lo que voy a hacer es, te voy a presentar un video y ustedes lo van a escuchar, de una persona que da su opinión. No sé si puedes verlo ya en tu pantalla, doctora. Sí, ahí ya lo veo. Perfecto. Ok. Esta persona es una persona que yo, bueno, no sigo, pero que está en la red social de TikTok y que él da su opinión. Si no escuchas o algo, mejor me dices, pero vamos a ver qué dice él. Y simplemente leyendo aquí el título, médicos en México podrían ser encarcelados. No sé si eso sea como muy alarmante o muy alarmista, pero tú ya nos dirás con el paso obviamente con el desarrollo del programa, pues si esto pues es posible o no. Entonces vamos a escucharlo y tú me dirás las conclusiones, obviamente, durante todo el programa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Perfecto. ¿Ya te enteraste de que en México próximamente algunos médicos, enfermeros, enfermeras, profesionales de la salud podrían ir a la cárcel? ¿Por qué ocurriría esto? Bueno, si se niegan a prescribir ciertos medicamentos o a realizar ciertas intervenciones quirúrgicas, podrían procesarlos y meterlos a la cárcel. Resulta que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados acaba de aprobar una ley que prohíbe a los profesionales de la salud objetar con base en sus principios éticos la prescripción de medicamentos o la realización de ciertas intervenciones quirúrgicas, quitándoles la libertad a ellos de decidir cuándo sí o cuándo no, si es que ellos están defendiendo sus principios éticos. Varias asociaciones médicas ya se están manifestando en contra de esta aprobación de esta ley de parte de la Cámara de Diputados, y ahora tocará al Senado decidir si le da a los médicos y a las enfermeras, enfermeros, la libertad de decidir cuándo objetar por conciencia, pues no prescribir algún medicamento o no realizar alguna intervención quirúrgica. A ver qué opinas tú. Por lo pronto la cosa está difícil, está candente. Opina. Bueno, ese fue el video, si lo escuchaste, ¿verdad? Sí, sí lo escuché. Bueno, ese es el video que esta persona comenta o sube. Obviamente, pues es una opinión de él. Digo, no sé si está en lo correcto o si obviamente si llega a aprobarse esta ley de objeción o bueno, al menos la modificación, esto pueda suceder en caso de que un médico pues se abstenga con base en sus principios morales, éticos, religiosos, pueda tener estas consecuencias de encarcelamiento. No sé si sea esto posible. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir. Ahora, ¿qué nos puedes decir del video un poquito, doctora?
Pues mira, el video en general a mí me parece algo amarillista, me parece Ok, que, o sea, si lo vemos desde un aspecto muy general, pues inclusive cualquier situación podría caer en una responsabilidad profesional, ¿no? Y una responsabilidad profesional sabemos que por ende va a tener o puede tener sanciones administrativas, civiles, penales, etcétera, ¿no? Dependiendo el tipo de reparación que se vaya a realizar. Entonces, en general el video me parece que habla como de una manera como muy general y ni siquiera da como un preámbulo como jurídico, ni mucho menos como esta situación de que, bueno, si bien está establecido o se quiere establecer en esta modificación este tipo de sanciones, estas son sanciones que siempre han existido y que siempre han existido inclusive en un caso de responsabilidad profesional, como ya lo mencioné. Entonces, en general me parece un poquito amarillista y me parece que no da como todo el contexto en general de claro. qué es como la reforma, en qué consiste la reforma y qué es lo que se va a hacer y bueno, ya si eso no aprobada, ¿no? Entonces, esa es como la opinión general del video. Perfecto. Sí, digo, realmente entonces pareciera que esta persona, obviamente bajo tu punto, o bueno, yo creo, lo estoy interpretando, que es más bien como está opinando, poniendo en bandera su ideología política, al parecer, ¿no? Entonces, bueno, a partir de entonces de este video y de lo que nos estás comentando, eh, la objeción de conciencia entonces tenía ya una cierta raíz en sí, ¿cómo estaba la ley o cómo nos puedes contar en cuanto a historia sobre esta parte o esta ley de objeción de conciencia, doctora? Creo que sí, mira, primero la objeción de conciencia ya mencionamos qué es, ¿no? Ya definimos qué es. Así es. Ahora, la objeción de conciencia, ¿dónde está? O sea, ¿en qué ordenamiento jurídico aparece? Primero, aparece en la Constitución. Aquí es importante hacer la mención y que todos entendamos que la Constitución es como la ley máxima en México. Inclusive me imagino que ustedes han escuchado el término que pues es la ley suprema o es la Carta Magna, etcétera, ¿no? ¿Esto qué significa que la Constitución sea como esta ley suprema? Significa que prácticamente todo lo que emane, cualquier ley general, cualquier ley secundaria, norma oficial, etcétera, no puede ir en contra de la Constitución. Es decir, todos los derechos y todo lo que está establecido en la Constitución es como la base y de ahí tienen que emanar como todo lo demás, ¿no? Entonces, hay ciertas acciones que lo vamos a platicar ahorita, que cuando llega a pasar esto, cuando llega a haber alguna ley o algo que va en contra de lo que menciona la Constitución, pues hay ciertos mecanismos que se pueden realizar para que pues esta ley o esta normatividad que va en contra de la Constitución pues quede como nula, ¿no? O que sea modificada, dependiendo del caso. Entonces, bueno, esta objeción de conciencia viene establecida desde el artículo 24 constitucional. El artículo 24 constitucional, cuando ustedes tengan oportunidad de leerlo o a lo mejor ahí de darle como una ojeada a los que no lo han leído o los que no lo conocen, habla justo sobre creencias de tipo religioso, entre otros, pero también habla meramente de la libertad de conciencia. De forma textual voy a citar un pequeño párrafo que viene ahí en ese artículo que dice Ujú. que toda persona tiene el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar en su caso la de su agrado, ¿no? Entonces, Ok, si vemos desde ahí, bien establecido este tema de la libertad de conciencia, ¿no? O sea, toda persona tiene derecho a esta convicción. Entonces, prácticamente ese es como como lo principal, ¿no? Lo que menciona la Constitución. De ahí, la Ley General de Salud menciona en su artículo 10 bis, o mencionaba anteriormente en este artículo, la parte de la objeción de conciencia del personal médico y el personal de enfermería. Entonces, este artículo, el de la Ley General de Salud, el 10 bis, mencionaba pues igual lo siguiente, lo voy a leer, es muy chiquito, pero es que justo de ahí vamos a analizarlo. Entonces, en el ok, artículo 10 bis menciona el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece la ley. Pero ujú, además de eso, también otro párrafo que menciona este artículo dice que cuando se ponga en riesgo la vida de un paciente o se trate de una urgencia médica, no se podrá invocar la objeción de conciencia. En caso contrario, se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional, ¿no? Y también menciona ok, que el ejercicio de la objeción de conciencia no deriva de ningún tipo de discriminación laboral.
Entonces, bueno, esto es lo que mencionaba al principio la Ley General de Salud en este artículo 10 bis. Entonces, prácticamente, pues mencionaba que personal de medicina y de enfermería podía tener este derecho a esta objeción de conciencia y pues nada más planteaban que en caso de una urgencia médica, pues no se podía llevar a cabo esta objeción de conciencia, ¿no? Prácticamente eso es lo que menciona. Ahora, una vez que pasa esto, en mayo del 2018, esta ley, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta una acción de inconstitucionalidad, era lo que les comentaba hace un momento. Cuando hay alguna ley o alguna norma o algo que vaya en contra de lo que dice la Constitución, entonces hay ciertos mecanismos que diversos organismos pueden interponer para hacer valer como, o sea, mencionando justo eso, y estos mecanismos van a ser analizados. Entonces, en el 2018, cuando hay esta primera reforma a esta Ley General de Salud en este artículo 10 bis, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su competencia como ellos para interponer este tipo de recurso o este tipo de acción, promueven algo que se llama acción de inconstitucionalidad. Como su mismo nombre lo indica, pues son todas estas menciones que puede haber en alguna ley que van en contra de lo que dice la Constitución. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promueve esta acción, y cuando ellos promueven esta acción de inconstitucionalidad, que es en mayo del 2018, ellos mencionan o argumentan que esta acción de inconstitucionalidad la están promoviendo porque si bien en esta ley se está estableciendo que el personal tiene derecho a esta objeción de conciencia, por otro lado se está dejando como en un estado de indefensión o en un estado que como de desprotección a lo que es el derecho de, por ejemplo, el derecho a la mujer de una interrupción legal del embarazo o el derecho a la vida, ¿no? Es decir, si por una parte está protegiendo ciertos derechos, por otra parte está dejándolos sin efecto, ¿no? Entonces, promueven esta acción de inconstitucionalidad, y cuando se promueve un tipo de acción de estas, los que tienen que resolver es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ustedes Así bien es. saben, o a lo mejor han escuchado, que pues hay tres poderes aquí en México, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. El órgano máximo del Poder Judicial es la Suprema Corte. La Suprema Corte, entre algunas de sus funciones, es resolver estas acciones de inconstitucionalidad. Entonces, cuando se presenta esta acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues ellos tienen que resolverlos, ellos tienen que analizarlo y tienen que resolver, y obviamente pues dar sus argumentaciones, ¿no? Entonces, cuando la comisión hace esto de presentar esta acción, ellos lo hacen desde algo que se llama un control abstracto. Para los que igual no tengan conocimiento de esto, porque pues no es como, esta es más como de la rama de derecho, el control abstracto significa que se va a presentar esta acción, es decir, se va a decir esto es inconstitucional por esta situación, pero Ujú. no es necesario que haya un caso concreto todavía. Es decir, simplemente la ley al momento, o la reforma al momento en el que se emite, es contraria a lo que menciona la Constitución. Eso es a lo que se dice que es un control abstracto. Caso contrario es cuando, por ejemplo, se emite la ley, pasa un caso que argumenta una violación a derechos humanos o alguna acción de inconstitucionalidad, y sobre ese caso se estudia, ¿no? Aquí no hubo un caso en concreto, simplemente la comisión dijo, o sea, esta ley es en contra de lo que menciona la Constitución y se ejerce esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, le corresponde a la Suprema Corte hacer este análisis de esta reforma, de esta primera reforma que hacen a la Ley General de Salud en este sentido. Entonces, ese es como el primer antecedente cuando la Suprema Corte va a resolver sobre esa acción que promueve a su vez la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Perfecto, ok. Y el día 31 de octubre, 31, sí, 31 de octubre en el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados, se hace, obviamente pues se vuelve a tomar este tema, vuelven a tocar el tema de la ley de objeción, y bueno, pues hubo votaciones precisamente. Y bien, como dice esta persona que escuchamos en TikTok, la bancada de Morena, bueno, fueron los que estaban a favor. También incluso partidos como el PRI, el PRD, y me parece que el único que estuvo más en contra fue el Partido Acción Nacional. Hubo una votación, es decir, y si no tú me corriges, pero en lo general, o el dictamen que se avaló en lo general,
que fueron 304 votos a favor, 101 en contra y 13 abstenciones, que indica que en este caso, ya es más específico, que las unidades de salud deberán contar con personal de carácter no objetor, para asegurar la atención médica de todas las personas, obviamente evitando que no haya como la prestación del servicio médico. Y bueno, y los que obviamente llegan a abstenerse o los que no quieran de alguna manera ejercer el ejercicio porque va en contra de su moralidad o, religión o de manera ética, tendrían que avisar a una institución para ver si pues esto es posible. Esto que te estoy diciendo es la modificación específica de lo que se votó. No sé si hay algo más que agregar. Digo, creo que hay otras cosas que se agregaron que son algunas excepciones, de donde no aplicaría, además de una urgencia. No sé si voy bien, doctora, o hay alguna corrección. No, no, en general vas bien, nada más aquí sí me gustaría justo hacer también ahí como un pequeño paréntesis de por qué se llega Claro que sí. nuevamente como a esta reforma donde justo ya se empieza a añadir esto que estás mencionando, porque va de la mano lo que ya les comenté. Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia le toca resolver, pues ellos empiezan obviamente a analizar esta situación de esta acción de inconstitucional promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero ellos también empiezan a ver en este sentido de resolución y en este sentido de análisis que varias organizaciones no gubernamentales, varias organizaciones civiles les hacen o les empiezan a hacer en este sentido como ciertas, o sea, les hacen ver a ellos que prácticamente esto pues era como la punta de un iceberg, porque realmente había varios casos que aquí en México han sucedido, ¿no? Entonces, inclusive ellos los describen hasta como que hubo varios casos patéticos de mujeres, por ejemplo, en el caso de la interrupción del embarazo, había varios casos, por ejemplo, de mujeres que eran menores de edad, que habían sido víctimas de violación y que desgraciadamente por algunas situaciones en las que hubo un mal manejo, a lo mejor administrativo, en la cuestión médica, del personal médico, etcétera, pues o no pudieron abortar o tuvieron que mudarse de residencia en ese momento para poder hacerlo, ¿no? Entonces ellos hacen inclusive la mención de algunos casos. Hay un caso muy conocido, o si no lo conocen, búsquenlo ahí, tutéenlo en Google o en YouTube. Hay un caso que es el caso Paulina, es el caso de una niña que tenía 13 años y esto ya tiene bastante tiempo que ocurrió, pero tenía 13 años, fue violada, entonces ella desea abortar. Este caso ocurre en Mexicali y pues personal, tanto médico como administrativo, como dependencias inclusive de gobierno, pues prácticamente era como esta parte de sí, sí vas a, o sea, sí te damos al derecho aparentemente, pero había ahí como un trasfondo, ¿no? Por ejemplo, ella misma narra su historia, menciona que el mismo procurador en ese entonces la lleva inclusive con un sacerdote como para convencerla de que no lo haga, en lo que hacen como todo este trámite de situaciones en las que es que tiene que tener una orden del Ministerio Público, le mandaban la orden y de repente era de no, es que no hay personal suficiente porque no hay anestesiólogo, porque no hay médico, etcétera. Entonces, en lo que llevaba todo este periodo, pues prácticamente fueron transcurriendo las semanas y era un producto pues que obviamente pues iba creciendo, ¿no? Entonces, hubo un momento también en el que la misma mamá de esta niña, ella misma menciona que es de alguna forma como coaccionada por el personal médico, que inclusive el director médico le muestra como unas figuras de unos fetos y dice, mire, pues es que si sacamos el feto de su hija va a quedar así, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es como un ejemplo de un caso realmente como muy pues como grave en este sentido, ¿no? Porque si bien, o sea, fue producto de una violación y la edad que tenía y todo, y de por sí ya era una víctima y ya era como o sea, ya había tenido varias secuelas y agresiones, pues ahorita pasa eso, ¿no? Entonces, eso es un caso. Otro caso también que la Suprema Corte señala, pues es otro caso que ocurre en Aguascalientes, donde también pasa algo similar y entonces ahí tampoco dejan que la persona pueda realizar una interrupción del embarazo y pues ahí lo que tiene que hacer la persona pues es
acudir a la Ciudad de México para que se pueda realizar, ¿no? Entonces, si vemos, cuando hay dos derechos, ahí la Suprema Corte empieza a analizar como esta situación. Entonces, cuando hay dos derechos fundamentales o dos derechos humanos, uno que es la objeción de conciencia y otro que, por ejemplo, es el derecho de la mujer en su autonomía y en su dignidad y en todo esto, es cuando ellos tienen que hacer una valoración, obviamente con una perspectiva, ¿no? Con una perspectiva de género, por las violaciones prácticamente a los derechos aparte por varias autoridades o por casos en concreto que van pasando, y entonces ellos empiezan a hacer un análisis en el que prácticamente pues empiezan a determinar como varios puntos lo que hace la Suprema Corte. Entonces, por un lado, determina que prácticamente la ley de salud y lo que está en la Constitución y lo que está en la Ley General de Salud y lo que debe de permear en la ley, pues en el aspecto de salud es de que todos tienen derecho a ella, ¿no? O sea, todas las personas tienen derecho a la salud. El segundo punto que también menciono, que analiza igual la Suprema Corte, es que la regulación, que tiene que ver con una regulación del personal, es decir, que si bien hay el personal médico y de enfermería o personal de salud va a tener derecho a argumentar esta objeción de conciencia para no realizar un acto porque va en contra de sus creencias, sus principios, etcétera, también tiene que tener personal que sea no objetor, es decir, que debe de tener ambos en algún momento, ¿no? O sea, tiene que tener personal que esté a favor de y personal que no esté a favor, y obviamente pues eso no debe de permar o no debe de repercutir en alguna situación de discriminación laboral o alguna situación extraordinaria, ¿no? También lo que la Suprema Corte analiza es que también, si bien va a haber personal objetor y debe de haber personal no objetor, también se debe de establecer un procedimiento para esto. O sea, aquí es donde ellos mencionan, o sea, cómo va a ser este procedimiento o cómo se va a tener que regular. Es decir, nada más va a bastar con que el médico diga que no porque es objetor de conciencia, o qué es lo que sigue, ¿no? O sea, tiene que llenar como algún formato, tiene que informarlo antes de que llegue el caso como tal o de que llegue la persona, etcétera, ¿no? Y aparte, en caso de que haya personal que no sea objetor, ¿qué es lo que se va a hacer, no? O sea, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? O sea, ¿lo vas a referir al paciente a otra unidad donde realmente haya personal que no sea objetor? ¿O qué es lo que vas a hacer, no? Entonces, en todo este sentido, la Suprema Corte es que analiza estos puntos y entonces también es lo que dice, o sea, no podemos nada más decir, voy a tener personal no objetor de conciencia, perdón, y no voy a tener personal no objetor de conciencia, porque entonces ahí estoy violentando otro derecho, ¿no? O sea, si bien estoy protegiendo el derecho de la objeción de conciencia del personal, también estoy violentando el derecho de la otra persona que va a solicitar un servicio de salud en uso de su autonomía y de su decisión. Entonces, es lo que les comento de cuando se interponen dos derechos humanos, ¿no? Dos derechos, pues, de todas las personas. Entonces, ahí es cuando la Suprema Corte lo analiza y dice, no, o sea, tenemos que proponer o se tiene que proponer que si bien el personal de salud tiene el derecho a esta objeción de conciencia, también se tiene que contar en las instituciones con personal que no sea objetor de conciencia, ¿no? Con personal no objetor, con ambos, para que entonces se pueda hacer. Entonces, en este sentido, hasta aquí, pues lo que hace la Suprema Corte es determinar cuando esta acción de inconstitucional que propone la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ellos la resuelven el 21 de septiembre del 2021 y ellos dicen sí, o sea, este artículo en específico de la Ley General de Salud es inválido, queda inválido porque es inconstitucional, justo mencionando esta situación que les estoy comentando, ¿no? Entonces, inclusive si ustedes ya lo buscan, si lo buscan así, Ley General de Salud, les va a aparecer en el artículo 10 bis, todavía les va a aparecer, pero en la parte de abajo generalmente aparece una leyenda que dice que ese artículo o que esa parte del artículo fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia en el 2021 y este es como el antecedente de, ¿no? Entonces, si vemos por un lado, si bien defienden como esta situación de sí, hay una libertad de conciencia, este derecho a la información o este derecho a esta libertad de conciencia, pues obviamente va de la mano
mano de otras situaciones, de creencias morales, religiosas, etcétera, y meramente esta libertad de conciencia es de manera individual, ¿no? O sea, cada persona va a tener como esta libertad de decidir en qué creer y en qué no quiere creer, ¿no? Pero a la par también viene este otro derecho, que es el derecho, pues obviamente de la otra persona, pues a la vida, a su salud, a que sea atendida en una institución de salud, a respetar su decisión, etcétera, ¿no? Entonces, como vienen estas dos situaciones, pues es cuando la Suprema Corte dice, sí, ese artículo es inválido porque únicamente menciona, o sea, si hay un riesgo para la salud, te atiendo, si no, entonces no. Entonces, ¿dónde están los otros derechos de la persona, no? Entonces es cuando viene esta situación y es cuando se declara inconstitucional este artículo. Entonces, en ese sentido, una vez que se declara inconstitucional, es cuando la Suprema Corte le dice al legislador, dice, ¿sabes qué? Poder legislativo, tienes que entonces modificar tu reforma, tienes que hacer una nueva reforma, tienes que modificar tu ley para que obviamente se establezcan ambos conceptos, ¿no? O sea, para que quede establecido tanto ambos derechos, el derecho que tiene el personal, pero también el derecho que por otra parte van a tener pues las personas, ¿no? Las personas que van a solicitar esta situación de salud. Claro. Entonces, prácticamente la Suprema Corte, ellos tienen la facultad, obviamente, de decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer esta modificación porque es inconstitucional, etcétera. Pero ellos no le pueden decir meramente al legislador, ¿sabes qué? Tienes que poner No, esto claro. y esta norma modifícala así, redátala así. No pueden hacerlo, no es de su competencia. Entonces ahí es cuando entra nuevamente esta reforma por parte de los legisladores, que es cuando dicen, bueno, entonces como ya nos declararon que es inconstitucional este artículo, entonces ahora lo que vamos a hacer, pues es hacer esta modificación, esta reforma a ese artículo de la Ley General de Salud, para que entonces, pues ya establezcamos ahora sí, ya como lo detallemos más, por decir de alguna forma, y es cuando viene Ok. esto que estás mencionando de la Cámara de Diputados, con los 304 votos a favor, los 110 en contra y las 63 abstenciones que hubo, me parece, o 13, ¿no? Perdón, 13 13. abstenciones que hubo. Fueron Entonces, 103. Ajá. como vienes, 303. entonces es Ajá. cuando pasa esto y es cuando ya viene esta segunda reforma a esta Ley General de Salud y es cuando ya hace referente a estas situaciones que tú ahorita estás mencionando. Correcto. Sí, digo, y también, digo, tiene que ver, el cambio específicamente es que las clínicas tengan, como dices tú, personal abstensorio no abstensor, y además no sé si eh, mm, en las excepciones o en donde no aplica la objeción de conciencia también se cambia un poco. Porque yo tengo presentes 4, que es obviamente la insuficiencia de personal. La otra es si la negación o si la negación produce secuelas, como mencionaste, cuando prolonga el sufrimiento del paciente o cuando no existe una alternativa viable y accesible para brindar el servicio. Aquí no hubo ningún cambio o se agregaron algunas otras excepciones. Sí se agregaron más, de hecho yo creo que aquí es una situación que meramente sí se va a tener que especificar o espero que se especifique por parte del legislador porque al final es su trabajo de ellos hacerlo y por ejemplo ellos prácticamente lo que mencionan es cuando haya insuficiencia de personal, como ya lo dijiste, en casos de emergencia médica, que eso ya estaba planteado desde la primera Ujú, reforma, que en casos de una urgencia o emergencia pues se tiene ujú. que intervenir. En caso de no practicar, si no va a practicar el procedimiento, va a implicar un riesgo a la salud de la persona. Ese es otro punto que se agrega, que en caso de que yo decida no actuar, entonces eso va a implicar un riesgo a la persona por no hacerlo. Ese es otro punto que se agregó. También cuando, en caso de no realizar el tratamiento, él o la paciente pueda tener secuelas o discapacidades, que fue lo que ya mencionaste, también cuando se prolonga el sufrimiento de la persona y igual otro punto que agregan es que si se le genera una carga desproporcionada. Digo, esto puede ver desde muchísimos vertientes, ¿no? Tiene muchas, Pero claro. es otro punto, exactamente, entonces ese es otro punto que también agrega pues la nueva reforma, ¿no? Con estas excepciones que señala. Entonces, pues a lo que vamos con eso es de que, en efecto, como bien lo mencionaste, falta ver pues que pase también
a senadores y que ya de ahí se extienda o se promulgue en el Diario Oficial de la Federación para ver cómo va a quedar el cambio, pero justo es lo que menciona, ¿no? Y dentro de las sanciones que se mencionan, pues son estas sanciones de carácter administrativo, penal, civil, etcétera, ¿no? Pero yo creo que aquí algo fundamental es que se va a tener que justo detallar más a qué se refiere con cada situación. Y como Claro. bien mencionamos, o sea, realmente, si bien es una obligación de todos los hospitales contar con personal objetor y con personal no objetor, porque realmente esto, o sea, estamos hablando desde un aspecto constitucional, un aspecto de derechos humanos, un aspecto de dos derechos que se están poniendo a la par y que ambos tienen estos derechos, y aparte de casos concretos que ya ha habido, porque también es una realidad que aquí en el país muchos grupos vulnerables como son mujeres, como son población LGBTIQ y migrantes, etcétera, o sea, son desgraciadamente grupos que a veces tienen menos derecho por ejemplo, a la salud, ¿no? Entonces, y que muchas veces sus derechos se ven vulnerables o se ven vulnerados, entonces es justo lo que se trata de hacer, como tratar de tener, o sea, respetar el derecho obviamente tanto del personal médico y de enfermería con esta cuestión de gestión de conciencia, pero también respetar este derecho a la dignidad, a la vida, a la salud, etcétera, por otro lado, ¿no? Entonces, cuando estos dos derechos, pues de alguna forma tienen que ser evaluados y es cuando se tiene que hacer como esta determinación. Entonces, yo la verdad es que en lo personal yo creo que más bien aquí es una cuestión de legislativo que tiene como que hacer las modificaciones precisas y obviamente pues de aquí depende mucho como de cada institución, porque también en la práctica sabemos que hay instituciones, hay hospitales, hay clínicas en los que pues ni siquiera hay suficiente personal, ¿no? Entonces ya basando en un aspecto concreto, en un aspecto práctico, entonces sí habría que definir, entonces podríamos ahí definir o podríamos hacer la modificación de, bueno, si no vas a tener suficiente personal, a lo mejor pues por cuestiones meramente que no son de tu competencia, sino es a lo mejor una cuestión estructural que viene desde más arriba, entonces ahí qué es lo que va a pasar, o sea, cuál va a ser tu protocolo, o sea, a lo mejor yo en mi personal que tengo, todos son objetores de conciencia, ninguno va a practicar, por ejemplo, una interrupción del embarazo, entonces si llega una paciente que desea practicarse una interrupción legal del embarazo, como mi personal es objetor de conciencia, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo tampoco nada más decir, bueno, pues mira, le voy a dar un folletito, hay que se oriente, ahí le voy a decir, tampoco no puedo yo ejercer una acción como de convencerla de que no lo haga, porque ya está informada, o sea, mi deber en ese caso sería informarla adecuadamente, pero también referirla, o sea, ¿a dónde la vas a referir, no? Si bien tú no la vas a atender en ese momento, porque tienes un personal que es objeto de conciencia, entonces, ¿a dónde la vas a referir? ¿La vas a referir a qué clínica, a qué hospital, etcétera? Entonces, prácticamente eso es lo que hace, o eso es el objetivo que intenta hacer la Suprema Corte al declarar esta inconstitucional de este artículo 10 bis, y es entonces lo que le toca al legislador hacer en cuanto a esta modificación. No, sí, está bien. Yo creo que yo en lo personal creo que sí deben de hacerse especificaciones totalmente bien explicadas. Me parece que así únicamente con estos tipos de excepciones de insuficiencia de personal, como dices tú, pues casi siempre hay insuficiencia de personal. Entonces estamos hablando de que aunque seas no abstensor, lo vas a tener que hacer, ¿no? Cuestiones también, digo, obviamente ya es muy filosofía, es como filosofía política, ¿no? Esto que dices de los derechos, bueno, aquí llamamos derecho, que se supone que derecho le falta a esta persona y ver que se cumpla o no. Es mucho debate, digo, yo en lo personal, la verdad es que creo que sí se tienen que hacer especificaciones, se tiene que ver, creo que sí se tiene que respetar como se ha respetado en lo general a las personas por ejemplo, como dices, lo moral o religioso, creo que debe haber un respeto a eso. Y bueno, realmente es una cuestión polémica y médico-legal que creo que sí es bien complicado de tener como una postura. Yo al menos sí tengo una postura, no voy a mencionar ahorita mi posición, ya habrá un espacio para poder externarlo, pero sí me parece que, al menos a mí me hace ruido. O sea, al menos a mí sí me hace ruido en caso de que se llegue a probar, más o menos de lo que ya me explicaste, porque bueno, como dices, ok, como dices tú, tengo una clínica donde pues casi todo mi personal es abstensor, entonces yo tengo esta creencia de que pues el aborto no se aplica, entonces yo no voy a practicar el aborto.
Si hablamos de opiniones, pues obviamente hay que respetar la opinión, pero ya hablando del ejercicio, pues no lo sabes, porque ya la ley te está diciendo que dividas tu personal en abstensor y no abstensor, entonces tú estás aquí infringiendo la ley. Entonces a la clínica no le va a convenir y va a decir, ¿sabes qué? Te necesito como no abstensor, porque si sigues como abstensor te tengo que correr, o cosas así, ¿no? Entonces, Ujú. son cuestiones que obviamente son de cuidado, son polémicas, y que yo creo que si todo el personal médico tenemos que tener mucho ojo aquí, o sea, mucho ojo, tenemos que ver y estar súper pendientes cuáles son las especificaciones, si es que las hacen, porque repito, como está ahorita, está muy general, o sea, muy, muy general. Y creo que sí, obviamente, pues puede generar polémica, no sé. Pero bueno, en general, eso es lo que yo quería hablar contigo. Y ya habrá un espacio, repito, para obviamente, las posturas de cada uno de nosotros. Entiendo que habla mucho y he leído muchos artículos por la cuestión del tema del aborto, por la cuestión del tema de incluso de la eutanasia, que no está como tal aprobado en el país, pero bueno, se ve que, o al menos se aproxima en la agenda que se esté discutiendo este tema también. La cuestión de, obviamente, sexual, todo este tipo de temas que actualmente están muy, muy, muy vulnerables y que obviamente hay una polémica impresionante. Entonces, yo al menos sí creo que hay que abrir muy bien los ojos, tenemos que estar muy pendiente de lo que estén legislando nuestros gobernantes y estar muy pendiente. Este, en particular es eso, no sé si hay algo más que agregar digo, si quieres agregar algo específico de esto o quieras dar algún punto de vista personal, adelante. Sí, pues prácticamente así como lo comentas, yo creo que en efecto se tiene que detallar mucho mejor y en caso de que no fuera así, de que no se detalle, porque la verdad es que en la práctica hemos visto que a veces hay varios vacíos legales que muchas veces el juzgado es el que tiene que estar interpretando y no nada más en Sí, esta materia, sino en muchas. sí, Entonces, en caso de que no se haga, sí va a ser necesario y yo creo que va a ser imprescindible que cada institución como tal elabore ya sea algún manual, algún protocolo o alguna situación específica donde mencione justo eso, ¿no? O sea, qué personal, cómo se va a actuar, cuáles van a ser las guías, porque justo la Suprema Corte, una observación que hace es también esto, o sea, mencionar cuál va a ser el procedimiento de tu personal que va a ser no objeto de conciencia, ¿no? Que va a ser, o sea, ahí que, cuál va a ser el procedimiento del que va a ser no objetor y del que va a ser objetor, ¿no? O sea, nada más con que te llenen como algún formato, con que te expliquen, oye, yo soy objetor y no voy a aceptar el procedimiento, con eso va a bastar, o cuál va a ser el procedimiento así a es. seguir. Aquí prácticamente lo que se pretende es que obviamente la persona que va a pedir la ayuda o que va a solicitar el servicio es que obviamente pues se le pueda orientar adecuado y se le pueda proporcionar. Si no es ahí, entonces que se refiera a alguna institución para que se pueda hacer, ¿no? Me parece que Así aquí en es. Ciudad de México a lo mejor es un poquito más, por ejemplo, en este tema de interrupción de embarazo, a lo mejor es un poquito más viable, porque ya están estas clínicas de interrupción legal del embarazo, entonces a lo mejor es un poquito más viable que la persona pues se presente ahí, ¿no? Pero vemos que hay estados en los que todavía no, inclusive hay estados en los que todavía tienen esto tipificado como un delito y que únicamente en ciertos casos es donde lo permiten y entonces realmente, como tú bien mencionas, o sea, si nos paramos desde un contexto, o sea, puede tener varias vertientes, ¿no? Social, ético, político, inclusive, médico, jurídico, etcétera, ¿no? Entonces, sí va a tener que ser necesario. Primero hay que ver cómo va a quedar, o sea, si nada más va a quedar así como general, como ya lo mencionamos con los puntos, o si va a haber Sí. como alguna cuestión de detalle. Y en caso, como ya lo mencioné, de que quede general, pues entonces establecer eso. Y de manera particular para todos los que son personal de salud, en caso de que quede así y que estén trabajando en una institución de salud, tanto pública como privada, porque esto aplica a la par, que obviamente pues sepan cuál va a ser el procedimiento y si ellos son o no son objetores de conciencia en ciertos casos como interrupción del embarazo, eutanasia o en algún otro en particular, pues entonces sí que lo dejen como establecido en este sentido, ¿no? Para que más que nada no vaya a haber como alguna situación legal o alguna situación de responsabilidad a futuro, ¿no? Para que realmente pase lo de alguna situación de responsabilidad profesional, pues ahí a lo mejor también tendrían que pasar otra serie de factores porque ahí lo que estudiamos, por ejemplo, yo desde mi perspectiva ya laboral, lo que estudiamos en casos de responsabilidad profesional, pues es obviamente si hay una situación de un nexo
causal, si hay alguna situación, si meramente la situación es propia del personal o a lo mejor fue por alguna otra situación, a lo mejor de tipo administrativo o a lo mejor de alguna situación de dirección, etcétera, que no meramente fue el personal. Entonces yo creo que de ahí también es conforme de un caso en concreto o de cada caso en particular. Nosotros en derecho decimos mucho la palabra que depende del caso concreto, que inclusive a veces hasta hacen como muchos memes de eso, pero la verdad es que sí, muchas veces depende del caso concreto, más bien va a depender del caso concreto, la forma en la que se va a estudiar, ¿no? Y la forma en la que va a Es como partir. el, es Entonces, como el reinicio de la compu de un ingeniero en sistemas, ¿no? ándale, Y algo un, así, y sí. un, y un paracetamol en caso de los médicos. Es Ándale, como ajá, o así como de aprende a decir depende y ya se graduó de con abogado, eso, ¿no? Algo, claro. algo por el estilo. Entonces, pero la verdad es que ya en la práctica sí vemos que depende mucho cada situación en particular y yo creo que sí vamos a tener ahorita que estar como muy al pendientes, principalmente desde la parte médica, yo viendo desde mi parte médica, sí vamos a tener como que estar muy pendientes cómo queda la ley, si se aprueba así como está, si hacen más detalles o no, y en caso de que se apruebe así como está, a lo mejor alguna institución va a volver a interponer alguna Amparo. situación de inconstitucionalidad, dependiendo, algún mecanismo. Algún amparo también lo puede llegar a promover, pero ya meramente el afectado, por ejemplo, el personal médico o alguna situación, ya sobre un caso concreto, y bueno, ya de ahí a lo mejor va a haber todavía más vertientes, ¿no? Entonces, pero en general, creo que sería eso lo principal que tenemos que entender, qué es, cómo se divide y cuál es como el origen de todo esto, ¿no? Para que no nada más de repente nos dejemos llevar como videos como el que vimos al principio, como el que escuchamos al principio, donde no, ya todo mundo si no acepta, entonces ya se vira a la cárcel. No es así, ¿no? Y también para que pase eso tienen que ocurrir otra serie de medidas y hay otros recursos también legales que se pueden interponer antes de eso. Claro. Sí, no, no, totalmente. Yo creo que independientemente de la ideología política que tengas, a mí también me parece un video bastante alarmista, amarillista, como bien dices, y se dejan llevar mucho con su ideología política totalmente, ¿no? Y obviamente este señor muestra que está en contra de la ideología de Morena. Y bueno, yo te voy a decir algo, yo sí quiero y hacer como conciencia con los médicos, a partir de este podcast, porque muchas veces los médicos están tan metidos en sus asuntos, o sea, de verdad su rutina es tan pesada y a veces como que no se interesan mucho en esta parte legal y de repente les llega el madrazo de, ¿qué creen, muchachos? A partir del día 1 de abril del 2024, vamos a tener que hacer estos procedimientos aunque no estén de acuerdo. Entonces, esa es la consecuencia de que pues, no estemos pendientes también de los temas políticos. La política es un mal necesario. Yo siempre lo he dicho. Y los temas de legislativos también conllevan temas de salud, por lo cual tenemos que estar súper pendientes. Y a mí, al menos a mí, sí lo tengo así, mira, súper, súper presente. Y en el momento en que el Senado dé su dictamen, entonces hay que actualizar a las personas. Y sobre todo en este caso a la cuestión médica. Porque también me parece que, pues obviamente se están aquí, ya sea de uno o de otro, pero también se está atacando como la libertad de pensamiento, ¿no? En algún momento, o así podemos pensarlo. ¿No? La libertad de pensamiento o, o el libre albedrío, ¿no? Por así decirlo, del médico. Entonces, y bueno, tal vez del paciente, pero siempre creo, al menos este es mi punto de vista personal, tenemos que basarnos en la parte científica primero y después ya en la parte moral y cuestiones. Pero bueno, esto es una mera opinión. Lo que es lo que está pasando, es exactamente lo que está diciendo la doctora y que, bueno, hay que estar súper pendientes. ¿Sabes tú cuándo se tiene una fecha la discusión de esta ley en el Senado o no sabemos? No, la verdad es que no sabemos y yo creo que a lo mejor todavía puede pasar. Digo, yo espero que este año quede. De hecho, yo creo que lo más seguro es que este año tiene que quedar o va a quedar, posiblemente antes de las elecciones. Eso sí Ok, es un posible, pero la verdad es que no hay como una certeza de. Entonces, pues es en ese sentido, ¿no? Y justo también retomando un poquito lo que ahorita decías, o sea, tenemos que pegarnos como esta parte objetiva, nosotros también como médicos, a la parte claro, científica, pero algo también que es bien importante y que nosotros igual dentro de la parte médico legal y dentro de la parte jurídica lo vemos mucho, es el tema de un consentimiento informado y de que el paciente esté informado realmente de los riesgos y beneficios del procedimiento que desea realizar y sobre todo que no haya una situación como de coacción hacia ese paciente o hacia esa
persona, nada más porque interfiere en contra de lo que yo pienso, ¿no? Claro. El ejemplo que les puse hace ratito del caso de esta chica que se llama Paulina de Mexicali, fue un ejemplo bien clarito, ¿no? En el que ahí, pues como las personas estaban en contra, o sea, imagínense, el mismo procurador en ese entonces la lleva con un sacerdote para disuadirla de que realice un aborto, o sea, eso está como muy, o sea, ahorita Claro. lo ves y dices, pues, o sea, no sería ni siquiera como viable, ni siquiera como en sentido común pensarlo, ¿no? Pero desgraciadamente Claro. son casos que pasan, entonces sí hay que tener como esta situación, hay que tener como esto bien en la mente, que si bien vamos a valorar como estos puntos, siempre hay que tener como este consentimiento informado y sobre todo no disuadir nada más por el hecho de decir, como yo pienso diferente o como mi opinión es distinta, entonces te voy a disuadir a que hagas tal procedimiento, ¿no? O sea, siempre respetar como esta No, claro. conciencia como tal, que es lo que se está también pues poniendo ante todo, ¿no? Entonces, prácticamente pues nada más sería eso lo que desearía agregar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Insisto, tenemos que entiendo que la medicina es muy compleja y los médicos morimos ignorantes por muy leídos que estemos, muy actualizados. La medicina cada día avanza más y hay que estar súper actualizados, digo, tú lo sabes. No somos especialistas médicos, pero como médicos, seas general o no, tenemos la responsabilidad de actualizarnos. Pero también tenemos la responsabilidad de actualizarnos en estos temas, porque estos temas nos afectan a todos. Y te digo, a veces nos llega el madrazo de, ¿qué creen? Que a partir de esta fecha, ¿pero por qué? Pues porque ya se aprobó, o sea, primero se aprobó en la de diputados, luego en la de senadores, y en esta, y cuando no estaba, y cuando no, si no estuvieras de acuerdo, no llegaste o no alzaste la voz, no te manifestaste, no hiciste nada por obviamente anteponer tu idea, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos estos temas súper claros. Entiendo que la objeción de conciencia, como bien lo mencionaste, es un tema ya muy viejo. Es una cuestión que obviamente no se da solamente en la parte de salud, pero se da con nosotros y tenemos que estar súper, súper, súper pendientes. Sobre todo en lo que hacen nuestros políticos con esta parte, porque, bueno, yo al menos no confío en los políticos y por eso es que por eso yo me mantengo un poco más informado y por eso es que abro este espacio, para que estemos muy pendientes, porque yo no confío en ellos, honestamente. No, y eso está perfecto. Yo creo que todos tenemos que tener como esta situación de este pensamiento crítico, justo para meramente saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Y justo este Exacto. pensamiento crítico, pues lo vamos a hacer informándonos y estarnos presentes. Y algo que tú mencionaste justo, la verdad es que como personal de salud muchas veces no nos enfocamos meramente a la parte jurídica o a la parte legal, ¿no? Sino que No, dejamos pasar y a lo mejor ya hasta que desgraciadamente estamos envueltos en alguna situación o en algo que realmente está afectándonos de manera directa, es cuando ya volteamos y decimos, bueno, pero entonces, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, es sí, como correcto. una buena práctica, yo creo que sí, todos tenemos que tener, independientemente seamos el área de salud o cualquier tipo de área, sí tenemos que tener como este conocimiento de alguna forma, pues, jurídico, porque al final nos guste o no nos guste, es algo que está ahí y es algo que, como bien mencionaste, pues, los políticos están de alguna forma, pues, utilizando y que aparte lo tienen que utilizar, entonces, para saber hasta qué punto es cierto o no es cierto, qué cosas se pueden debatir, qué cosas sí tienen razón, entonces pues este pensamiento en este sentido pues nos va a servir de mucho, entonces sí igual te apoyo totalmente en esto que mencionas, que sí tenemos como que estar informados y aunque seamos de salud, que a veces tengamos muchísimo trabajo y aunque a veces nuestro trabajo sea meramente en una clínica, hospital, etcétera, siempre es bueno que estemos informados para saber hasta dónde sí y hasta dónde no, qué es bueno y qué es pues a lo mejor no tan bueno, de acuerdo también a mi criterio y de acuerdo también qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la norma, de dónde viene esto, ¿no? Que fue lo que ya platicamos un poquito. Es correcto. Y si no te molesta y si estás de acuerdo, nosotros como, bueno, el espacio de aquí, que es un espacio humilde y pequeño, también es tuyo, y vamos a, Gracias. si tú lo ves correcto y obviamente si quieres, podemos tocar estos temas contigo precisamente, porque creo que siendo médico y siendo abogados al mismo tiempo, bueno, te da la visión, o sea, sabes el contexto, sabes cómo funciona un hospital, cómo es que se dan este tipo de cuestiones y obviamente basándote en la parte científica, en la parte moral, laboral, biológica, social, lo que tú quieras, tú lo entiendes muy bien. Entonces esto yo creo que es una ventaja para el espacio, para que tú nos puedas obviamente interpretar la ley a como debe entenderse, porque a veces yo al menos yo leo leyes y digo, ¿qué es esto? O sea, no le entiendo absolutamente nada. Entonces la idea es aquí desmenuzarlo, ahora sí que hablarlo en el idioma normal, en el idioma civil,
para que obviamente lo podamos entender como médicos, porque los médicos solamente entendemos términos médicos precisamente, pero términos legales, ahí sí no, pero para eso están personas como tú, y si no te importa y si nos apruebas, pues serías como una panelista del médico legal de aquí de Docmoc, ¿cómo ves? Creo que sí, digo, yo encantada y pues mientras se puesta la oportunidad y el espacio, pues adelante. Perfecto. Pues no sé, algo más que agregar en relación a este tema, o alguna conclusión, doctora. Pues prácticamente creo que ya hemos abarcado Vimos como lo todo. general, creo que ya ha quedado ahí como claro ahí como el antecedente, desde dónde está, cómo está contemplado, creo que ya se estableció un poquito más y espero que sí lo hayan entendido como esta parte de este ordenamiento desde la parte constitucional, cómo es que se genera como esta reforma, o sea, cuál es el origen de que ahorita se volviera a reformar, que es justo Así es. justo lo que ya platicamos, y pues bueno, esta cuestión meramente ya de derechos, ¿no? Que pues esto prácticamente pues igual ha estado desde muchísimo tiempo, ¿no? Entonces creo que Así es. pudimos abarcar como todo en lo general, digo, ya cuando venga el otro debate que ya mencionaste, pues yo creo que ahí va a estar a lo mejor como más interesante verlo desde de diferentes perspectivas y pues bueno, ya lo estaríamos ahí debatiendo y discutiendo en su momento, pero ahorita me parece que creo que quedó como todo bien Sí, va a definido, me estar parece. bueno. Ahorita nada más dijimos esto va a ser. Yo obviamente dije un poquito de como es mi postura, pero creo que lo que hace, bueno, aparte de atractivo, lo que nutre el conocimiento es precisamente el tener una tesis y que el otro tenga una antítesis para obviamente llegar al conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que vale. Podemos estar de acuerdo o no, pero lo que importa es el respeto entre cada uno de nosotros y obviamente que pues, este mundo avance con base al conocimiento. Y el estar de acuerdo, o más bien en el estar desacuerdo todo el tiempo, pues también vale la pena que lo discutamos. Pero bueno, doctora, pues te agradezco mucho tu tiempo, y vamos a estar muy pendientes de esta ley. Y obviamente, por parte de un servidor, voy a estar pendiente de todas las leyes que tengan que ver con temas de salud. Bueno, de todo en general, pero obviamente en el espacio vamos a hablar temas de salud específicamente y que puedan afectar o darnos una atribución positiva al personal médico, y no solamente al médico, sino al gremio de la salud en general, ¿no? Nutriólogos, psicólogos, médicos, a quien sea de nosotros, porque bueno, es lo que se trata, el apoyarnos entre el gremio de la salud y obviamente que la gente también tenga conocimiento, sea médico o ajena al oficio, ¿no? Entonces, pues nada, me queda agradecerte y bueno, pues que tengas una excelente tarde y nos estamos escuchando pronto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.